Hola cavernícolas. Seguimos con el curso de entrenamiento con kettlebells. Este es ya el último vídeo del módulo 1. Voy a profundizar en los aspectos que ya comenté de pasada en el vídeo anterior sobre la distribución de cargas entre los segmentos corporales. Y ya a partir del siguiente vamos con los primeros ejercicios preparatorios para los básicos que vamos a aprender durante el curso. Para mí, lo que vamos a ver hoy es una de las cosas más importantes del entrenamiento con kettlebells. Hay que saber muy bien con qué partes del cuerpo vamos a hacer cada tipo de fuerza, y cada gesto y cada esfuerzo. Entonces, lo que yo quiero dejar claro hoy en este vídeo es, quiero asentar una base teórica para que la primera vez que cojáis una kettlebell ya sepáis más o menos lo que tenéis que hacer. Ya, aunque nunca hayáis entrenado con ellas, tengáis la sensación de saber lo que estáis haciendo. Como ya comenté en el vídeo anterior, para mí, en cuanto a los movimientos del cuerpo humano, podemos distinguir tres secciones, tres áreas bien diferenciadas. Son tren inferior, core y tren superior. Nuestro tren inferior lo componen básicamente la cadera y las piernas. Los músculos principales que nos interesan aquí son los glúteos, los cuádriceps y los isquiotibiales. Los músculos de la pantorrilla, sóleos, gemelos, tibiales, peroneos, etc., van a tener en el entrenamiento con kettlebell una función más bien estabilizadora. Como se puede ver a simple vista, los músculos del tren inferior son los más grandes y fuertes del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque están diseñados para sostener y mover nuestro peso, todo nuestro cuerpo, en muchos planos y a distintas velocidades e intensidades. De hecho, el gesto más poderoso que puede hacer un ser humano es la extensión de cadera junto con la flexión de rodilla. Si os fijáis, este es el gesto que hacemos en el sprint, cuando subimos una montaña, cuando montamos en bici, cuando saltamos y demás. Y esto es justamente lo que vamos a hacer cuando entrenemos con las kettlebell para imprimirle potencia a la pesa. Una potente extensión de cadera asistida por la extensión de rodilla. De la extensión de cadera se encarga principalmente el glúteo, que es el músculo más fuerte del cuerpo humano, en sinergia con los isquiotibiales, que también son extensores de cadera. Y de la flexión de rodilla solamente se encarga el cuádriceps. Por tanto, incluso dentro de esta zona, de este área que es el tren inferior, la carga, los esfuerzos se van a distribuir proporcionalmente a la cantidad de masa muscular que se encarga de cada gesto. Es decir, que vamos a hacer más fuerza con glúteos e isquios que con cuádriceps y vamos a darle más protagonismo a la extensión de cadera que a la extensión de rodilla. Lo cual no quiere decir que el cuádriceps no vaya a trabajar, por supuesto que lo va a hacer. Entonces, vamos a pensar en nuestro tren inferior como un poderoso motor diseñado solamente para generar movimiento bruto, sin control, entre comillas. De hecho, se va a encargar de producir el 80 o 90% de la fuerza que le vamos a imprimir a la pesa. A grandes rasgos, podríamos decir que nuestro core es una especie de faja muscular que nos recubre toda esta zona del abdomen, donde no hay hueso, desde las costillas, desde la última costilla, hasta por encima de la cadera, del hueso de la pelvis. Está formado por el abdomen, el recto abdominal sería el músculo externo, son estos cuadraditos que todos queremos mostrar, y por debajo está el transverso. Luego por los laterales tenemos oblicuos igualmente externos e internos, y por detrás tendríamos el cuadrado lumbar, que sería la espalda baja, y también los erectores espinales, que son los músculos que recorren nuestra columna. Hay más músculos, pero bueno, esto tampoco es una clase de anatomía y no es necesario que los conozcamos todos en profundidad. El glúteo, además de función motora, como ya hemos visto, también tiene función estabilizadora en algunos gestos, en algunos contextos. Pero bueno, por simplificarlo, vamos a dejar fuera de momento, como parte del tren inferior, y ya más adelante vamos a ir viendo cuándo estabiliza y cuándo mueve. Al contrario de lo que se suele pensar, el core no genera movimiento. Su función principal es la estabilización, es decir, impedir el movimiento y proteger la columna. Y esto es lo que va a hacer cuando entrenemos con kettlebell, mantener nuestra integridad postural y nuestra columna protegida. Es común ver a muchos deportistas, tanto profesionales como amateur, haciendo el típico gesto de entrenamiento para el abdominal de crunch o sit-up, que es básicamente como intentar sentarse estando tumbado.
Esto es incorrecto, esa no es la función del abdomen. De hecho, en muchos de estos ejercicios lo que más se trabaja son los flexores de cadera antes que los abdominales como tal. Y además estamos poniendo tensiones en la columna que son muy perjudiciales para ella porque producen fuerzas de cizalla para las cuales no está diseñada. Entonces, pensemos en un sprinter, un lanzador, un artista marcial. Vamos a fijarnos en que todas estas personas, cuando hacen su actividad deportiva, generan su movimiento con brazos y piernas, con tren superior y tren inferior, mientras que el core lo que hace es mantener su integridad postural y su estabilidad, su equilibrio, pero no hacen sus gestos con los abdominales, los hacen con otras partes del cuerpo. Lo podemos ver muy fácilmente aquí en un corredor, en un lanzador y en un boxeador. Volviendo a las kettlebell, cuando hagamos ejercicios que impliquen el movimiento del tren superior, por ejemplo, cargada o arrancada, el core se va a encargar, además de la función estabilizadora, también va a tener un trabajo de transferencia de las fuerzas de nuestro tren inferior, de nuestras piernas, a nuestro tren superior, a nuestros brazos. Para esto a lo mejor tenemos que hacer ejercicios específicos que lo fortalezcan, porque de nada sirve tener mucha potencia de piernas si luego toda la fuerza se nos disipa porque nuestro core es débil. Al final, todo esto que estoy explicando se ejemplifica muy bien con el principio de estabilidad central, movilidad distal. Es decir, que mientras nuestro tronco, nuestro core, nuestro núcleo se mantiene estable y quieto, nuestras extremidades, piernas y brazos se mueven libremente. Esta es la forma básica de funcionamiento del cuerpo humano y por eso el entrenamiento con kettlebells, entre otras cosas, es tan funcional y tan aplicable al mundo real, porque aplica este principio al 100%. Para entendernos, las kettlebells van a trabajar el abdomen de una forma parecida a como lo hacen las planchas, el ejercicio de la plancha. Y por fin llegamos al tren superior. El incomprendido y malogrado tren superior, diría yo. Lo componen muchos grupos musculares distintos. Principalmente son la espalda media, la espalda alta y los hombros, pues dorsales, romboides, trapecios, los deltoides por supuesto, mucha otra musculatura estabilizadora que hay en nuestra espalda alta, dentro de nuestros hombros, en nuestra cintura escapular. Luego por delante tenemos los pectorales, mayor y menor, y también tenemos en los brazos flexores y extensores de codo y los antebrazos, que aunque no van a generar movimiento, los antebrazos tienen la función crucial de sujetar la kettlebell. ¿Y por qué digo que el tren superior está incomprendido y malogrado? Bueno, pues porque como vosotros mismos seguramente os dais cuenta cuando empecemos ya a entrenar, un reflejo muy extendido es coger objetos pesados usando el tren superior, los brazos y así doblando la espalda y cogerlos mal. Y esto es incorrecto porque los objetos pesados, ya sea en el deporte o en la vida real, hay que cogerlos usando todo el cuerpo y haciendo principalmente la fuerza con las piernas. Entonces, cuando empecemos a entrenar con kettlebell, esto vamos a tener que corregirlo si nos pasa, porque si no directamente es que no vamos a poder progresar en el entrenamiento. Hay ejercicios que necesitan sí o sí ser hechos correctamente. El problema es que este reflejo que acabo de comentar de usar sobre todo los brazos, el tren superior, se lleva muchas veces a su máximo exponente y hay gente que va al gimnasio y hace pesas y solo entrena el tren superior y se olvida por completo de las piernas, o peor aún, gente que hace deportes que necesitan el uso de las piernas y los hace solamente con los brazos, por ejemplo la escalada, es muy típico ver esto. Entonces esto vamos a corregirlo y yo ahora quiero explicar por qué el tren superior no hay que usarlo para hacer los esfuerzos principales. Si volvemos a mirar la distribución muscular del cuerpo humano, nos vamos a dar cuenta de que la mayor parte de esta musculatura está en el tren inferior, en cadera y piernas. Tenemos dos apéndices debajo de nuestra cintura que están diseñados única y exclusivamente para producir fuerza y movimiento y los llamamos piernas. Ya he dicho que lo componen principalmente tres grandes masas musculares, glúteos, cuádriceps e isquios, que actúan de forma sinergista, esto es, ayudándose las unas a las otras. Sin embargo, en el tren superior tenemos muchos más grupos musculares, ya los he comentado anteriormente, espalda, pecho, brazos, hombros, espalda alta, espalda baja, que funcionan sobre todo de forma antagonista.
Es decir, cuando unos se flexionan, otros se contraen para ponerse a ese movimiento. ¿Y esto por qué es? Bueno, este canal se llama Naturpaleo y vamos a intentarle buscar una explicación en el Paleolítico, ¿vale? El ser humano ha evolucionado durante cientos de miles de años usando herramientas. ¿Y qué es necesario para usar herramientas? Precisión y control, a veces de carácter quirúrgico. Pensad, por ejemplo, en este boli que tengo yo aquí y que me veis en todos los vídeos. Esto se maneja, incluso para quitarle el capuchón, con un gesto controlado, un gesto preciso. Y ya no digamos para escribir, ¿no? Precisamente por este control y esta precisión que hemos ganado a lo largo de toda esta evolución, hemos sufrido una pérdida drástica de fuerza en nuestro tren superior en comparación con los primates, incluso los de nuestro mismo tamaño y peso, por ejemplo los chimpancés. ¿Por qué? Pues porque ellos siguen usando los brazos, su tren superior, para lo que los usábamos nosotros cuando estábamos en su mismo nivel de evolución, en su mismo estado, que es básicamente colgarse de árboles y treparlos. Seguimos pudiendo colgarnos gracias a nuestros brazos, incluso a una sola mano, pero esa ya no es la función principal de nuestro tren superior, ahora es manejar herramientas y manejar cosas con control y con precisión. Mientras que nuestras piernas, que se especializaron en caminar y correr, pues se han hecho más fuertes. Entonces, si nuestro cuerpo está diseñado de esta forma, en tener unas piernas fuertes y un tren superior preciso, y que no está diseñado y no puede, de hecho, ni siquiera producir grandes fuerzas, pues cuando entrenemos con kettlebell y cuando hagamos cualquier otro deporte, tendremos que usar nuestro cuerpo de esta forma. Es lo lógico, ¿no? Por eso, cuando usemos las kettlebell, el tren superior se va a encargar de aportar el pelín de fuerza último que haga falta y sobre todo se va a encargar de aportar la precisión necesaria para llevar la kettlebell a donde nosotros queramos. De hecho, la fuerza que va a producir el tren superior os vais a dar cuenta de que es muy pequeña, es un 10 o un 20% como mucho, y aún así se va a cansar. No penséis que por esto que estoy diciendo el tren superior no trabaja y no se va a desarrollar, etc. No va a desarrollar una gran musculatura, porque no está diseñado para ello. Sí que algunas personas que tengan menos fuerza o sean más débiles van a experimentar un aumento de masa muscular en sus brazos, espalda, pecho, etc. cuando empiecen a entrenar con kettlebells, pero desde luego no va a ser comparable a lo que se puede ver en un gimnasio, porque no es la función del tren superior hacer ese tipo de esfuerzos. Es una parte del cuerpo precisa, una parte del cuerpo que aporta control, y así es como lo vamos a trabajar cuando entrenemos con las kettlebells. Ahora ya tenemos un conocimiento mucho más profundo de este tipo de beneficio que nos aporta la kettlebell, que es aprender a usar el cuerpo de la forma en la que éste está diseñado. Y cómo aprendemos a usarlo de esta forma va a tener unas transferencias enormes a la vida real y a otros deportes. Vamos a aprender, por ejemplo, en escalada a usar más las piernas y menos los brazos mientras mantenemos la tensión del core. En tenis y otros deportes de raqueta vamos a comprender que el origen de la fuerza con la que golpeamos la bola viene de las piernas y se complementa con la de los brazos, y no al revés. Esto mismo va a aplicar para los lanzamientos y las artes marciales, donde una correcta coordinación entre el empuje contra el suelo de la pierna y el impulso final del brazo, conectados por el core, es crucial para lanzar o golpear con fuerza y precisión. A quienes estén interesados en la halterofilia, entrenar con kettlebells les puede dar una muy buena base a nivel teórico y de interiorización de patrones de movimiento que luego podrán aplicar al entrenamiento con barra. Y para aprender a analizar movimientos acrobáticos o de parkour, por ejemplo, será fundamental entender cómo aplicar las fuerzas correctas en cada momento, en qué dirección y con qué parte del cuerpo. Incluso nos servirá para trabajar la tierra con nuestras propias manos. Vale, esto último igual es excesivo. Espero haber aportado bien esta visión que tengo yo del entrenamiento con kettlebells, de cómo el entrenamiento con kettlebells nos enseña a mover el cuerpo. A mí es una cosa que me encanta, me tiene fascinado. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues espero que os la haya resuelto. Por supuesto, si tenéis preguntas, pues podéis dejarlas en los comentarios. Yo voy a intentar responder todo lo que pueda. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, en el segundo módulo, entrando en materia, cogiendo la kettlebell y empezando ya a trastear un poco con ella. Muchas gracias, cavernícolas. Un saludo.